acá en la casa. Ah, ya. Pero si tiene solución, bien. Mm, No tiene solución a corto plazo. Ah, ya. Pero, pucha, ojalá se solucione para bien, que es lo importante, Ya, gracias. ¿cierto? Bueno, el Mm, resto, ojalá esté bien. Ya estamos dando comienzo a la clase del día de hoy. Eh, ya estamos en el mes de noviembre. Y para que ustedes sepan, hoy día estoy en Santiago, por lo tanto tengo buen internet. Así que no debería pegarse hoy día para nada. ¿Ya? Así que es lo que más me tiene contento el día de hoy. ¿Ya? Que efectivamente no debería pegarse hoy día, así que podemos hacer una clase relajados, tranquilos, que es lo único que quiero, que no es tener que estar repitiendo a cada rato lo que estoy diciendo. Así que me tiene bastante entusiasmado que hoy día esté así el internet. ¿Se escucha bien? Eso es lo principal. Me digan si se escucha bien, los que están conectados. sí, sí, se escucha bien. Súper, ¿ya? Esto es lo más importante porque de verdad que las semanas anteriores me tenía medio estresado es el hecho de que no se pudiese escuchar bien, así que Igual como que se le traba un poquito, pero yo creo ¿en que es mi serio? Ya, internet. pero ya no sé qué puede ser porque estoy con fibra óptica, estoy en Santiago, estoy en un lado, o sea, no hay por dónde para que se pegara. No, Por lo pero menos, yo creo que es el mío. Cuando lleguen los más, pregúntele. Yo también ya, siempre puede he ser tenido eso, mal internet. Sí. ya, puede ser eso. Y el resto que se está conectando, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Qué es lo que más me interesa? Profe, se le ve súper bien y fluido toda la imagen, así que no está pegado. Está 10 Ah, de ya 10. se ve bien, o sea, se ve Sí, parejito. Más encima hoy sí. día, aparte de que estoy en HD, el viernes pasado se me rompieron los lentes. De hecho fue, bueno, vine al médico porque estuve mucho tiempo resfriado y me salió todo bien. En realidad no tenía nada importante. Y se me rompieron los lentes y hoy día fui al oftalmólogo y me dieron receta y me dieron lente de contacto. Y hoy día estoy con lente de contacto, así que también es otra cosa distinta a la semana anterior. Así que hay buen internet, veo bien, no tengo los lentes cochinos ni rotos como siempre, así que por ese lado estoy contento de hacer la clase el día de hoy. ¿Ya? Encima se están conectando todos de a poco. Hola, Por profe. ejemplo, está Mr. Completo. ¿Cómo no saludar a Mr. Completo? ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y usted, caballero? Bien. Qué bueno, me alegro que esté bien. Ya, y esperando que el resto también estén todos bien. Voy a esperar un par de minutitos que se terminen de conectar, porque ya igual ya hemos avanzado en varios minutos. Si voy a esperar 1 a 2 minutos más, ya para que se terminen de conectar todos y podamos comenzar bien. Así que 1 minuto para que se conecte esto de la humanidad, ya para que comencemos de lleno, porque tenemos fuera de mi persona 11 personas más conectadas solamente. Así que voy a esperar 1 minutito y comenzamos de lleno con la clase de hoy. Voy a conectar acá, abrir el Power por mientras, ya así que denme un segundito mientras se conectan. Ya, ahora sí, yo creo que estamos con tiempo suficiente para esperar al resto. Ya hay otra persona más conectada, se conectó la María José, se conectó Vic 117. Trató la clase pasada, a ver si se acuerdan, que fue lo que estuvimos trabajando la semana pasada. Traten de acordarse que vimos la semana pasada, por favor.
Vamos, pues ahora pueden contestarse, ahora se escucha bien, que vimos la semana pasada. Este es el momento donde tienen que contestar qué hicimos, qué vimos la semana pasada. Ya, por ejemplo, el Javier Gales dice que no estuvo la semana pasada, ya está perdonado. Pero el resto, ¿qué vimos? Pues vamos, vamos, ¿qué se acuerdan que estuvimos viendo? ¿Algún tipo de texto en particular? ¿Tenía opinión, no tenía opinión? ¿Qué fue lo que estuvimos trabajando? Ya, pues contesten, pues. Ya, nadie se acuerda. Mágicamente, hoy día justo tengo buen internet, que se escucha bien. Nadie se acuerda. Profe, ¿Mm? ¿no era el texto argumentativo? Bien, estuvimos viendo los textos que tenían opinión, claro, y los que no tenían opinión. Ya. Los que tenían opinión era el texto argumentativo. Bien. Y los que no tenían opinión eran los textos expositivos. Por un lado estuvimos viendo la semana anterior a esa, tesis básica, garantía y respaldo, y luego estuvimos agregando los que no tenían opinión y fuimos las formas básicas, que era definición, descripción, narración y comentario. ¿Se acuerdan que estaban, cuando yo, por ejemplo, describía solo el aspecto físico de una persona, cuando describía solo el aspecto psicológico, o cuando hacía las dos cosas, tenían distintos nombres? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llamaba cuando solo describía la parte psicológica de la persona? Alguien tiene que tener anotado. ¿Cómo es posible que nadie se acuerde? María Fernanda. Alguien se tiene que acordar. Nadie, de verdad, nadie. Jiménez, ¿De qué estaba hablando, profe? la semana pasada, ¿se acuerda que estuvimos viendo los tipos de descripciones que habían? Que habían descripciones que eran solo psicológicas, otras que eran solo de aspecto físico, y había uno que mezclaba las dos. ¿Se acuerda de eso, no? Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo del nombre. ¿Y no lo anotó? No, Miren, qué mal. perdón. Perdón, ya. Ya, así que tranqui. Ya. Ya vamos a comenzar la clase para no perder más tiempo. Ya si no se acordaron, no se acordaron. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a proyectar hoy día lo que vamos a trabajar. Esperen un segundo. Vamos a trabajar una síntesis de literarios, pero desde otra perspectiva, no como la hemos ido trabajando hasta ahora. Ya vamos a agregar Yo lo algunos encontré, contenidos. espere, ¿Cómo? lo encontré anotado. ¿Qué me dice que me esté? ¿Camilla? Yo, ¿Quién fue? era la topeya. Yo Bien, ya va, dale Camilla, vamos. eh, era la topeya y tengo retratos. Ya, el retrato era cuando era completo, físico y psicológico a la vez. Físico y psicológico. Y la topeya era solamente psicológico. Ya, ¿y cuando era solo físico? La prosopografía, no sé. Prosotopey, sí, bien. Prosotopey. Bien, Camilla, la única que me contestó bien. Ya, bien vecina. Sacando la cara. Ya, hoy día el título tiene que ver con los textos literarios, los vamos a trabajar desde otra perspectiva, de una perspectiva más analítica. Vamos a trabajar algunas preguntas PSU en específico de este año, a esta prueba de transición, ya esta prueba de habilidades, ¿cierto? De estrategias que en realidad busca, porque el lenguaje, yo no le llamaría PAT, ya el lenguaje no tendría bien esa sigla, bien el nombre, porque en realidad no es tanto
de aptitudes, no te mide tanto aptitudes la prueba de lenguaje, quizás matemática, quizás ciencia, incluso historia, pero el lenguaje no. El lenguaje es mayoritariamente estrategias, no aptitudes, porque la aptitud es si yo soy bueno o no para algo, es una aptitud. Yo puedo ser bueno o no para algo, adquirir una aptitud, en cambio estrategia, de repente yo no puedo ser bueno para el lenguaje, pero si sé o me enseña la estrategia correcta para poder contestar la pregunta, la voy a hacer igual, aunque no sea uno de mis fuertes. Y esa es la idea de la prueba de lenguaje, conocer estrategias para responder sobre todo en los aspectos literarios, porque no solo es comprensión lectora, tengo que tener estrategias para poder responder este ámbito. Hoy día vamos a ver las características esenciales de la obra literaria, situación comunicativa de la obra literaria. ¿Qué quiere decir esto? Como el entorno, cuando hay un texto literario, cuando no hay un literario. Hoy día vamos a escribir un poquito también, necesitamos redactar, porque ustedes no solo se están preparando para esta prueba de transición, también se están preparando para la universidad, donde van a tener que escribir mucho, ¿ya? Así que por ese lado vamos a ir aumentando el grado de dificultad. Vamos a ver temas relevantes en la obra literaria de distintos géneros y épocas, ¿ya? Vamos a hacer una mezcolanza de la literatura. La diferencia entre el texto literario y no literario, que es lo que más me interesa repasar el día de hoy. Ya. Aquí, ¿de qué manera conservas tus recuerdos personales? Primera pregunta. Yo les voy a contar una historia de cronopios y famas. ¿Ubican, han escuchado los cronopios y los famas? ¿Alguna vez han escuchado hablar de ellos? Es un cuento súper conocido de Julio Cortázar, ¿ya? Donde tenemos los cronopios, que son unas personas, o sea, todos somos cronopios y famas, es lo primero que tienen que tener claro que nos dice Julio Cortázar, pero nosotros nos encasillamos en dos grupos. Los cronopios son las personas que son súper ordenadas, meticulosas, detallistas, y por ejemplo los recuerdos los guardan físicamente. Una foto, un recuerdo de un lugar, una cajita donde van metiendo todos tus recuerdos para tenerlos ordenados. Diarios de vida también ocupan los cronopios para tener todo ordenado. En sus piezas tienen clasificados, si van a un viaje, tienen un lugar en específico donde tienen los recuerdos de ese viaje, los recuerdos de una persona, hasta de los pololeos que han tenido, tienen alguna caja en algún lugar guardado y los recuerdos los tienen ordenados. Y están los famas, que son todos los contrarios, que tienen la pieza desordenada, que los recuerdos los tienen esparcidos por todos lados, y cuando les llega el flashback de ese recuerdo, ahí recién se acuerdan, pero no es que ellos los tengan en lugar encasillados. Entonces tenemos los cronopios y los famas. Según Julio Cortázar, esos son los dos tipos de personas, que son las personas ordenadas y las desordenadas. Las personas que ordenan sus recuerdos, las personas que los tienen desordenados. Primera pregunta, ¿de qué manera conservas tus recuerdos personales? Ustedes, ¿cómo conservan sus recuerdos? ¿Son más ordenados, más desordenados? ¿Tienen cajitas? ¿No? ¿Solo en Instagram las fotos? ¿Cómo son con los recuerdos? Yo guardo todo. No sé. ¿Qué guarda todo? ¿Quién me dijo eso? ¿Yo guardo todo? Yo, No, me puede- María Fernanda. de hecho, sí, cuando ¿Dónde era guarda chica, María Fernanda sus recuerdos, sus cosas? ¿Qué tengo hace? una ¿Mm? cajita. Ya, una cajita de recuerdos. ¿Cómo Una qué cosas típica- tiene guardadas ahí que nos pueda contar? Tengo fotos, tengo monedas de otros países, ¿Ya? tengo como juguetes de cuando era chica. Ah, De mire. hecho, cuando era chica tenía un libro y pegaba todo lo que me regalaban, un sticker, un palo de koyak. ¿Y todavía tiene esa cajita? Esa, en el libro sí lo tengo y la cajita sí, pero ahora en la cajita tengo como fotos, más fotos que nada. Ya. Mire, Pulseritas. oiga, y en ese sentido, que están tan ordenada para los recuerdos, por ejemplo, me habló de monedas. Son monedas que muchas veces le han traído otras personas de otros países, o usted ha tenido la oportunidad de salir también. No, que me han traído de otros países. O Ya. cuando mis papás salían, o amigos de mis papás también. Súper, súper. O sea, usted es una cronopio total. Usted Sí, súper ordenada sí. para los recuerdos. Ya, ¿Y usted, bien. profe? Me duele botar las fotos. Mr. Cumplido, ya, yo le cuento, si usted me cuenta cómo es usted primero. Yo no sé, soy un poco de ambos, se puede decir. O sea, ¿Ya? igual tengo recuerdos, pero igual soy un poco desordenado. Sí se puede decir.
Ya. ¿Qué cosas tiene ordenadas y qué cosas no? A ver, o sea, igual Los tengo un recuerdos, recuerdo estamos de mi, aunque no conocí muy bien, no conocí mucho tiempo a mi abuela, pero igual tengo, no sé, pues igual conservo su mueble de mi abuela, algunos juguetes de mi infancia y cosas así. hablando. Ya. Algunos, son cosas más de la infancia, sí, cosas que tengo. Amistades de la infancia, algunas cosas como collares o pulsera. Bien. Bueno, yo no, yo soy súper desordenado, yo soy un fama total, súper desordenado. Ahí está. Yo, si guardo cosas importantes, las guardo porque sé que en algún momento las voy a necesitar, nada más. Por ejemplo, en mi velador tengo 800.000 cachureos, pero no es que las tenga guardadas porque son un recuerdo, porque sé que en algún momento quizá me van a servir y voy a decir, hoy, ¿dónde dejé esto? Ya, y ahí lo tengo. Pero no es que sea ordenado con mis recuerdos. De hecho, las fotos, si no las subo a Instagram, las pierdo totalmente. Después cambio el celular, nunca las respaldo. Menos mal que hoy en día existe Google Drive y muchas fotos ya las daba por perdidas y de repente me doy cuenta que están ahí en la nube. Así que bien por eso. Y las cosas como de viajes, por ejemplo, no es que tenga un mueble de viaje, sino, pucha, me compré, no sé, un adorno, lo tengo en una parte. Lo que sí tengo todo ordenado son los imanes del refrigerador, porque obviamente van al refrigerador. Ahí tengo como imanes de todo el mundo. Eso sí, tengo mi refrigerador así lleno con imágenes, imanes de todos lados. Así que cada vez que viajo o una persona viaja, me debe traer un imán y yo lo dejo colgado ahí. De hecho, tengo un imán de una alumna de acá, de la Belén, que el año pasado fue a Pichilemu y me trajo un imán y lo tengo ahí. Todos los imanes yo los tengo colocados ahí en mi refrigerador. ¿Alguien más que quiera contar si es Cronopio Fama con sus recuerdos? ¿Puedo decir algo, profe? ¿Sí? Feliz cumpleaños, Bechi. Ah, ¿verdad? Jiménez ya está de cumpleaños. O sea, está de No, cumpleaños. ¿Verdad, bolsita. Jiménez? Lo dijo la semana pasada. Jiménez, ¿cómo está? ¿Cómo se siente ser tan vieja? Ah, Feliz es cumpleaños, Bechi. Está normal. vieja. 18 Profe, años, ¿cómo que vieja. vieja? Tiene 18 nomás. Está Oye, pero vieja, ya po. están 18 años. Pero Ya, ya me se le veo pasó el de tren. 12, profe. Está chiquita, parece de 15. No, Mire, porque parezca de 15 es otra cosa. Sabemos que Jiménez parece de 15 años. Pero, hoy se hizo un nuevo look, Jiménez. sí. ¿No Y ves se si ve se ve súper bien preciosa? con la chasquilla. Bien, Jiménez. Se ve bien. Se ve como mono Está japonés. vieja la Bechi. No, pues César. Mira, tengo bonito, ¿no? Ya, Jiménez, aprovechando que está de cumpleaños, cuénteme, ¿cómo es usted con los recuerdos? Mm, no sé. A veces tengo fotitos. ¿La imprime y la manda a revelar? Mm, ¿Hace no, collage de fotos? no, ¿No? no. Y, por ejemplo, ya, ahora que está de cumpleaños, ¿tiene algún regalo guardado de años anteriores? Así como un recuerdo de algún cumpleaños. Del año pasado me hicieron cartitas chiquititas que tenía que abrir cuando, por ejemplo, si me sentía triste, tenía que abrir la cartita que decía que la abriera cuando estaba triste. Ya. Y como que esos son los que más me gustan. Igual que la Fabi me regaló un dibujo y lo tengo pegado en mi Oye, pared. Fabiola dibuja muy bien, así que sí. Si me hiciera un dibujo un día, también lo guardaría, yo creo, por la Ahí eternidad. también tengo uno. Oye, Jiménez, y por ejemplo, ¿cómo se le vienen los recuerdos a usted a la mente? De repente no necesariamente los tiene guardados. De repente un olor, o no sé, hay gente que, no sé, Eh, la tierra las mojada le trae recuerdo, el canciones, pasto, no sé. ¿Mm? las canciones, Las canciones le traen recuerdos. ujú, casi siempre, ¿Para bien o para mal? ¿O para ambos? para ambos. O sea, más Ah, ocasiones. ya, ya bien. Bueno, en el texto que yo les contaba, hay dos formas básicas para recordar. Indica de qué se trata cada una y manifiesta con una de ellas. Ya, nosotros ya le estábamos hablando un poco de eso. ¿Cuáles eran las dos formas de recordar según lo que yo les contaba de este texto de Julio Cortázar? ¿Qué pasa, profe? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuáles eran los dos tipos de formas de recordar según el texto que yo les conté recién? ¿Con flashback? Así como, ¿o no?
ya como más desordenados, ¿cierto? Sí. Y están los que son ordenados, que son lo opuesto. Si te formulara la pregunta 1 en una conversación habitual, podrías decir que embalsamas como los fama o dejas sueltos por la casa como cronopio, ya me lo respondieron eso. Aun cuando este relato que yo les conté se centra en hechos imaginarios, existen referencias claras a nuestra realidad. Por ejemplo, si yo embalsamo un recuerdo, ¿eso sería más ficticio o más real? Si yo les digo que los fama embalsaman sus recuerdos. ¿Qué significa embalsamar? ¿Ficticio? Como Ficticio, ¿cierto? mantener, ¿o no? Ya mantener, así embalsamar es como una momia quizás que la están embalsamando, uno se imagina, no sé. Entonces, ¿cómo uno va a embalsamar recuerdos? ¿Cómo va a embalsamar imágenes? Pero sí, por ejemplo, una foto sería quizá una forma de embalsamar un recuerdo. Entonces, también tiene el aspecto real. Está lo ficticio y está el ámbito real. Tenemos ambos. ¿Qué función cumple en el texto la referencia a lugares? Por ejemplo, me faltó contarles que, por ejemplo, uno de los tipos hablaba de que uno de sus recuerdos fue unas vacaciones que fue a Quilmes. Quilmes es una localidad cerca de Buenos Aires, de ahí viene la cerveza Quilmes. Y, por ejemplo, cuando iba en el viaje, pusieron, no sé, Frank Sinatra, y él, cada vez que escucha a este cantante, se le viene a la mente el viaje que hizo. ¿Qué gracia tiene mencionar lugares que existen o cantantes que sí existen en un texto? ¿Qué cumple esas referencias en un texto? ¿Para qué en textos ficticios de repente aparecen personas o lugares reales? ¿Cuál es la gracia? Para que sean como, no sé, quizás, ¿Una referencia? que se nos hagan como más cercanos a nosotros. Muy bien, para que se hagan más cercano, más creíble, ya esté directamente relacionado a nosotros, bien. Y como Jiménez, la cumpleañera, dijo, de repente la música, una canción, ¿ya? Sinatra, por ejemplo, si no me equivoco, una de las canciones más populares de él es New York. ¿No han escuchado? Es de cultura general haber escuchado O sea, alguna vez. yo soy pésimo para acordarme los nombres de algo, así que, ¿cómo es el profeta de Lera? No, el coro nomás dice así como New York, New York, New York, y todo el rato eso. Entonces, cuando en las películas aparecen o de repente aparece en Nueva York, ponen de fondo esto porque está de Sinatra así cantando, así, una voz súper enérgica. ¿Cómo era? Así, A ver, Nueva ¿cómo York, era? ¿ya? New York. ¿Cómo era? Ta, ta, tarara, Muy ta, bien, ese ta, 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 así el ritmo. esa es. No, nunca en la vida, solo la compañera, la Nati fue la que dijo, no se acuerdan de eso. Profe, es que Sí su la recuerdo. canto no me sonó la No la cacho. Oiga, profe, yo le quería Bien. recordar que yo soy su del otro bloque, me referencia metí al aquí, ¿no? canto. Si es que, ¿cómo, Nati? Que soy del otro bloque, solo que me No metí se aquí preocupe, porque si yo me paso la acuerdo. lista en general, no importa en qué bloque estés. Ah, No ok. te preocupes, Ya, ya, eso no hay era. problema con eso. Yo pensé que se Seguimos. refería a esta. Ahí. ¿Qué canción se les viene a la mente cuando ustedes han hecho Yo sé un que se viaje, refería por a eso. ejemplo? ¿Está buscando la canción, Mr. Completo? O sea, sí, porque me quedé con la duda. No sé si Sí, era pues, esta New o no. York de Frank Sinatra, ¿ya? Sinatra. ¿Esa? ¿Se les viene alguna canción a la mente a ustedes cuando, no sé, hicieron algún viaje y dicen, oh, esta canción es de este viaje, o esta canción es de este verano? Profe, Dígame. hago, por ejemplo, es guardar frascos como los recuerdos cuando viajo. Y sí, asocio mucho las canciones como del lugar donde voy. Por Ya. ejemplo, hay una canción que como que siempre me recuerda a viajar a Mendoza, es como Perdón para iluminar, de Los Jaivas. ¿Ya? Esa es como la canción representativa cada vez que voy a Mendoza. ¿Y por qué? ¿La Pero escuchó justo en el camino? la escucho siempre como desde la cordillera hacia acá, pues entonces como que, no sé, Ya, siempre me... claro. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la primera vez que yo viajé fuera de Chile, era chico, era pendejito, tenía, no sé, como 12 años, y en esos tiempos no estaba hablando, no sé, como el año 2000. No era tan común viajar en avión o salir fuera del país. Me acuerdo que en el avión, cuando cruzabas la cordillera, de regreso a Chile, te ponían la canción Vuelvo de... ¿cómo se llama este La de Los grupo? Jaivas. La de los Jaivas también, ¿es cierto? Sí. Sí. Entonces, no, de Yapu es.
¿o no? Ah, eso de Yapu, perdón. De Yapu, sí, de Yapu, vuelvo. Entonces te ponían, y así gente que de verdad quizás estuvo harto tiempo, yo no, pues estuve como 3 semanas, pero hay gente que quizás sí en el avión venía de mucho más tiempo y ponían esa canción cuando cruzaba la cordillera y te decían el piloto, decía, acabamos de cruzar y estamos en tierra chilena, y ponían la canción y había gente que de verdad se ponía a llorar, porque antes no era tan fácil, si tú te ibas del país, por ejemplo, a vivir, de repente podían pasar 10 años sin volver a Chile, no como ahora que los pasajes están mucho más accesibles a la mano. Profe, Ahí hay un recuerdo que tiene que ver de la mano. Dígame. no sé, a ver, el que cache esta canción la va a cachar, que resulta de que cuando llego como viajes largos entre carreteras siempre pongo esta canción. Ya. Pero eso es por películas, me imagino, por alguna película que te trae como... Cars. Cars, sí, Cars. Es de Toys. Ah, es de Cars. El de Cars, la 1, la 1, la 1. Bien ahí, Vergara, ya, me gustó su Ah, referencia. estuvo buena esa, estuvo buena esa. Bien, Vergara. Nice. Bueno, cada uno tiene alguna canción que le recuerda algún momento y tiene que ver eso, con los recuerdos. Y tiene que ver con el aspecto ficticio, porque quizás es un momento real que tú viviste, pero en tu imaginario ya es ficticio porque es solo un recuerdo, ya no es parte de la realidad, y muchas veces los recuerdos empiezan a transformarse, porque uno no se acuerda de los momentos específicos, y ahí es como ese juego del teléfono, donde tú le cuentas algo a alguien, ese a otro, y al final eso va cambiando, se va transformando. Los recuerdos pasa lo mismo, porque tú ya no te vas acordando exactamente cómo ocurrieron, y le vas poniendo de la cosecha. E incluso hay personas que sí se acuerdan, pero le quieren poner inmediatamente de la cosecha para agrandar las cosas, y ahí ya pasa inmediatamente a ser ficticio lo que ahí está ocurriendo. ¿Ya? Acepción al concepto de literatura. Tenemos la literatura como actividad y tenemos la literatura como creación. La literatura como actividad es el quehacer propio de los escritores, difundido a través de las editoriales o inserto en la actividad económica de una nación. Por lo tanto, la literatura como actividad es nada más que el hecho de escribir. En cambio, la literatura como creación es más allá, pues creación de mundos imaginarios. Y nosotros sabemos que el lector acepta y los lee. Por lo tanto, el hecho que yo escriba es una actividad, pero el hecho que yo cree una realidad ficticia a la mía, eso es literatura como creación, porque de hecho la literatura es sinónimo de creación, es algo inventado, es algo ficticio, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces en la PSU les va a pasar que le van a poner algún texto literario, por ejemplo, y te van a decir, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, frases o acepciones de la pregunta siguiente podrían ser de la realidad cotidiana? Entonces ahí a ti te hacen transformar, y esa es la habilidad que más vamos a trabajar el día de hoy, transformar de lo literario a lo no literario, o viceversa. Hay preguntas de la PSU así, de lo literario a lo no literario y de lo no literario a lo literario. Por ejemplo, te colocan una noticia y te colocan alternativas para ver cuál de las opciones podrían ser literarias de acuerdo a la noticia anterior. Por ejemplo, si, no sé, se metieron a robar en el banco y te cuentan la historia, tú sabes que eso es no literario porque es real, pero te colocan distintas alternativas y te dicen en una, bueno, y el sujeto escapó en una nave espacial para que no lo pillaran como delincuente. Y ahí tú dices, claramente eso es inventado, no puede ocurrir, ¿ya? Y pasa todo al revés. O muchas veces que hay personas que creen que lo literario es real. ¿Qué momento de la historia de la humanidad, que tiene que ver con la literatura, fue que mucha gente creyó que era real lo que estaba escuchando y en realidad era ficticio y hubo una debacle, mucha gente se mató producto de eso? Lo fin del de mundo? cuando dieron la radio, ¿En la radio qué leyeron un libro? La Guerra de los Mundos, alguien lo dijo. La Guerra de los Mundos. Oh, La Guerra de los sí. Mundos, ¿cierto? De Wells, La Guerra de los Mundos. Qué Y buena película. Qué buena película. recuerden que, bueno, La Guerra de los Mundos ya la había escrito hace un par de años atrás Wells, y un locutor se le ocurre leer la historia como radioteatro, y al comienzo de la historia él dijo, yo voy a leer la obra de Wells, ya escrita en tal año, esto es un hecho ficticio, por lo tanto vamos a hacer como si fuese real, vamos a hacer referencia a personajes históricos, como es el presidente, como es lugares como la Casa Blanca, pero en realidad esto es ficticio. Ni un problema. Empezó a leer, pero mucha gente
tomó la sintonía de la radio al rato después, y producto de eso pensó que lo que estaba ocurriendo era de verdad, porque los extraterrestres nos estaban atacando, y empezó a haber un caos total, y gente que incluso se mató producto de eso. Por lo tanto, ahí tiene que ver con la ficción, cuando no nos damos cuenta qué cosas son ficticios y qué cosas son reales. Los conceptos importantes de mundos ficticios. En el contexto de la obra literaria, la ficción consiste en la creación de mundos imaginarios que se regulan por sus propias leyes, las que son aceptadas por el lector y el narrador. ¿Cómo se llamaba eso cuando el receptor acepta lo que me está inventando el narrador? Era un pacto. ¿Cómo se llamaba ese pacto? Verosimilitud. No, no sé. Bien. Sí, ¿Sí? es el pacto de verosimilitud. ¿Qué lo dijo? Yo, María José Plaza. Ah, María José Plaza, súper bien. Era el pacto de verosimilitud. Recuerden que verosímil era lo más parecido a nuestra realidad. Bien, era el pacto de verosimilitud. ¿Qué obras aparecen ahí en las imágenes? Alicia en el País de Alicia las en el País de Maravillas. las Maravillas. Muy bien, Alicia en el País de las Maravillas. Crepúsculo. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuál sería una diferencia entre ficticio y fantasía? Es que la fantasía está dentro de lo ficticio, por lo tanto está directamente de la mano, ¿ya? Sino que lo ficticio es cualquier cosa inventada, y la fantasía viene de mundo fantástico, por lo tanto que rompe con lo normal de nuestra realidad, pero hay una ruptura, ¿ya? En cambio el mundo ficticio no necesariamente siempre va a haber ruptura, puede ser que desde el comienzo parta con cosas fantásticas. En cambio el mundo fantástico, la fantasía, siempre parte de lo real, y después pasa a lo fantástico para que tú te des cuenta de ese quiebre. Y es como ahí la diferencia. Uno es parte del otro. El carácter ficticio de la literatura es válido incluso para las obras denominadas históricas. En sus memorias de Adriano, Margaret en este caso recrea los principales acontecimientos de la vida del emperador romano. A pesar de que es un personaje histórico, la narradora crea un personaje ficticio que revela la humanidad y angustia de un viejo enfermo que espera su muerte. Por lo tanto, de repente pasa con libros como, no sé, chilenos, no sé, Martín Rivas, pasa con distintas otras obras donde tú te das cuenta que el personaje histórico sí existió, que la historia sí existe, pero el narrador inventa algún personaje más para darle esto de ficción, de creación a la obra. No deja de ser que el mundo sea mundo real o cotidiano, pero el personaje es inventado muchas veces, ¿ya? Muchas veces yo creo que le ha pasado incluso con películas, donde son películas de la realidad, pero la historia no es 100% verídica. ¿Le ha sucedido, no? Puede ser, no se acuerdan. No me acuerdo, Y sinceramente. si no se acuerda, no pasó, ¿cierto? Muy bien. Concepto importante, ¿cómo se crea el mundo ficticio representado en la obra literaria? A partir del lenguaje, el autor da origen a un mundo autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Un mundo creado, un mundo propio, un mundo diferente, ¿ya? Que puede tener referencia real, como el caso de Martín Rivas, de Albert Blest Gana, que retrata la vida de la sociedad santiaguina de 1860, ¿ya? O sea, absolutamente real, pero hubo personajes que ahí fueron inventados, o la historia romántica de Martín Rivas en realidad fue ficción, pero los personajes que ahí aparecen como Andrés Bello, Francisco de Bilbao, son personajes históricos que en realidad sí existieron. O referentes creados, como por ejemplo El Hobbit. ¿Qué pasa con El Hobbit? Que narra la historia de un ser fantástico en un mundo irreal. ¿Quiénes leyeron o vieron El Hobbit? ¿Quién no? Yo vi el Hobbit, ¿Quién no el no, Señor de cierto? los Anillos. Ya, Yo lo vi, Vergara, pero ¿de qué trata El como a la Hobbit? mitad. ¿Ah? ¿De qué trata El Hobbit? No, mentira, no. No, mentira, no. ¿Habla del libro El Hobbit de un viaje inesperado o del Hobbit como personaje del Señor de los Anillos? ¿Qué dice aquí? Narra la historia de un ser fantástico en un mundo real. ¿Cuál cree? Del Hobbit, el no Hobbit, del Señor de los Anillos. no, el Hobbit como tal narra la historia de Bilbo, el tío de Frodo, el cual tuvo su primera aventura. Muy bien. ¿Y por qué sería ficticio? Por el mundo en el que se desarrolla. Digamos, es un mundo donde digamos que los humanos son una de las razas que hay,
También ya que lo comparten con elfos, enanos. De hecho, la historia se desarrolla acompañado de un mago y tres enanos, ¿eran? Parece, 13. Ujú. Y van a enfrentar un dragón. Ya, muy bien. ¿Se acuerda O sea, harto? Bien, le marcó la película. Bilbo Nieves y los 3 enanitos. Bien, Vergara. Le ha aportado bastante, súper bien. Te presentamos un texto no literario. Tu tarea es tomarlo como base para la creación de un texto literario. Ya, Vergara, lea este texto de Diario de las Últimas Noticias, por favor. Quiso fugarse de juicio, pero rebotó en el vidrio. Buena rima. El video que grabó la cámara de seguridad muestra que muy clara la graciosa escena. Travis Copeland, de 19 años, intentó fugarse de su audiencia judicial en Illinois, Estados Unidos, y se puso a correr por el pasillo. Al ver que lo seguían del otro extremo también, se devolvió y, como estaba en el segundo piso, en un intento desesperado trató de quebrar el vidrio de una ventana con su cuerpo para arrancar, pero era de cristales antibalas y solo consiguió rebotar. Al verse acorralado, no le quedó otra que rendirse. Muy bien, ¿cuál es la actividad que deben hacer ustedes? Esta misma historia, en su cuaderno, la tienen que transformar a un texto literario. Esto es un texto no literario el que está aquí, es un texto real, es una noticia. Ustedes tienen que pasarlo, el mismo texto, a texto literario. Para esto tienen 5 minutos y voy a hacer leer a algunos de ustedes, así que sean lo más creativo posible. Comencemos. Tienen 5 minutos para pasarlo a texto literario. Cualquier tipo de mundo, pero literario, o sea, tiene que haber ficción. ¿Ya? Nosotros le agregamos cosas igual. Ustedes le agregan lo ficticio. Ya. Dos minutos y revisamos.
Un minuto. Profe, ¿nos da más tiempo? Bueno, un minuto más. Es que me Para que vean inspiré. que soy benevolente. Ahora sí que sí, un minuto nomás. Ya, estamos listos y le di tiempo más que suficiente. ¿Quién quiere partir leyendo su obra maestra, por favor? Si no, yo elijo unas 2 o 3 personas. ¿Quién quiere partir, ser voluntario? Ya, voy a elegir yo nomás entonces. Elijo a Vic 117, porque me tinca que la historia debe ser buena. Elijo a Mr. Completo, porque tiene alta imaginación. Pero, profe, la vea bola. Y elijo a ver, ¿quién más le tengo fe? Y a Camilla. Pucha la cuestión. Camilla, a Mr. Completo y a Vic 117. Comience Vic 117. Yo me ofrezco para reemplazar al César. Parece que no. Ya, mire, Alanis la va a Muchas reemplazar. gracias. ¿Ve que Es es que, buena o sea, persona, Alanis? yo tenía la idea, pero no sé si está bien porque no entiendo mucho del lenguaje. No, pero no tiene nada que ver con lenguaje, es solo creación y es tu O sea, imaginación. yo Ya, después pero, les leo, no sé, ya después lo leo, pero no sé ya, si está bien. ya, está bien. Ya, pero partamos, elegimos que a quién elegí primero, a Vergara. Ya, Vicente. Ya. Ok. Travis iba camino al juzgado. Siendo escoltado por 2 oficiales de policía, él vio una oportunidad para escapar.
De una forma inexplicable logró noquear a los dos guardias y corrió por el juzgado escapando de todos los que vinieron tras él. Al ir hacia la salida sur, vio que ya lo estaban esperando. Se volvió para escapar por la entrada principal, pero de repente dos oficiales más lo sorprenden. Uno de ellos saca su arma paralizante y el otro intenta someterlo. Entonces, él al moverse, uno se da cuenta en una ráfaga de segundo que uno de los oficiales dispara su arma paralizante y de una forma bastante peculiar logra desviar el proyectil eléctrico para electrificar al oficial que intentaba agarrarlo y noquea al que tenía el arma paralizante. Y luego de eso se desvía de la entrada principal y llega hasta una ventana donde lo acorralan. Él intenta romper el vidrio en primera instancia, pero resulta ser antibalas. Creyendo que se daría por vencido, intentó rendirse. Pero, en una fracción de segundo, vio cómo uno de los oficiales tenía desatado uno de los cordones de su zapato. Bota. Entonces, con el cordón lo logra derribar y logra esquivar a los oficiales, escapando por una ventana de una oficina. Todo para no tener que pagar una multa de $50 por conducir ebrio. Ahora, el muy pavo es buscado por agresión y por escapar del juzgado. Bien, sí. Podría haber agregado más ficción, pero está bien. ¿Ya? Está bien, Vergara. Se nota Yo que también hay quiero cosas- leer el mío después, ¿Quiere leer, Jiménez? pero después de la Lanis y la Fernanda. Ya. Alanis, vamos con el suyo. Alanis. No podía prender el micrófono, perdón. Ya. En el espejo de comunicación se reflejaba la graciosa escena. Travis Copeland, elfo de 19 primaveras, intentó fugarse de la audiencia mágica del Palacio de Catle, y corrió por un pasillo sin saber que éste tenía un hechizo de bucle infinito. Al ver que los guardias del palacio lo seguían, entró a una habitación e intentó escapar con un encantamiento de transportación, pero como el palacio estaba protegido con una barrera antimagia, el encantamiento lo rebotó y al verse acorralado no tuvo más remedio que rendirse. Ya, estaba encantado y ahí está la ficción. ¿Sí? Simple, pero bien claro la ficción. Ya, Mr. completo, veamos qué tan bueno era el suyo. Bueno, ya, pero lo dejé como la mitad porque después no sabía qué ponerle, ya. Un ladrón entra al museo y empieza a robar el diamante más grande del mundo. Y no se percató de que por accidente movió algo y eso activó la alarma. Y como sonó la alarma, los guardias lo empezaron a seguir y tiró una bomba de humo para tratar de escapar. Pero no le resultó, ya que los guardias estaban más listos, preparados, se puede haber dicho. Es que ahí como que no sabía qué poner. Ya. Y empezó a correr y se dio cuenta, perdón. Y empezó a correr. Y los guardias lo acorralaron. De su bolsillo sacó una pistola de esas como de redes, se puede decir, para engancharse con el segundo piso y escapar por el techo. Y de repente se iba a tirar para salir corriendo y apareció Batman y lo detuvo. Eso era todo. Ya. Batman. ¿Está bien? Ya, Jiménez, dele. Se veía desde la cámara de seguridad número 12 de la nave central. El acusado de robar las baterías arbolarias tenía su juicio con la mayor juez del lugar. Ya llegaba la hora. Todos estábamos expectantes de lo que ocurriría, pero de un momento a otro el acusado se liberó de los guardianes, echándose a correr por toda la planta baja de la nave central. En un extremo estaban los guardias con sus armas de láser, por lo tanto no tuvo de otra que devolverse. En su desesperación y no encontrar salida, observó un gran vidrio, el cual donde se encontraban las naves con las que podía escapar. Corrió lo más rápido que pudo para así romperlo con su cuerpo,
pero no se percató que estos cristales eran antibalas y así cayó al suelo. Quedó en el suelo, quedó en este sin poder moverse y muy atontado. Los guardias ya lo habían atrapado. No le quedó de otra que rendirse. Ya, bien también. Me gustó sobre todo el inicio, Jiménez. Ya, última persona, Camilla, para pasar a la siguiente parte. Ah, pero profe, yo soy muy poco imaginativa. Esa es la idea, pues, esa es la idea. Ya, pero no le tengo nombre a mi personaje. Le voy a poner Alejandro Tapia. Ya, bueno, ese es el nombre del papá de Alfredo y del jefe de acá, así que hágalo nomás. Se encontraba frente a las autoridades esperando ser juzgado por los crímenes cometidos año tras año. Sin embargo, Alejandro Tapia no sentía culpa. Su mente se encontraba dispersa y solo lograba pensar en el cosquilleo que tendría en todo su cuerpo. Llegó a tal punto de desesperación que solo corrió y corrió, y en cuanto se vio frente a frente con el vidrio de la ventana, sin pensarlo 2 veces saltó. Jamás pensaría que tras dar ese salto desde el departamento de policía hacia afuera, estaría sumergido en un viaje hacia un mundo selvático, lleno de árboles con caras y animales jamás vistos antes. Lo único que pensó fue, ¿habré perdido la cabeza? ¿Y perdió la cabeza o no? No sé, me invento Dejó usted como un el final abierto. Es para ustedes el final, invéntenlo. Sí. Ya, está bien, está bien. Eso remarca mi odio a los cuentos que dejan final abierto. Profe, ¿y su Igual historia? son bueno y malo a la vez, el final abierto. Profe, Dígame. ¿y su historia? Mi historia. A ver, Sí, ¿cómo la transformaría? su historia. Las cámaras del robot Mr. Completo grabó una graciosa escena. ¿Ya? Nuestro señor Cantinflas, más conocido como Vic 117, de 19 años, intentó fugarse de una audiencia de plagio, pues había sido condenado por dejar los bigotes muy parecidos a Cantinflas. Eso ocurrió en la localidad del Quisco, en Chile. ¿Ya? Se puso a correr por el pasillo como loco, disparando con su pistola láser a cada uno de los miembros del consejo y sobre todo a aquellos que fueran alumnos del preuniversitario, del programa POU. Al ver que lo seguían todos, se devolvió para un lado o para el otro, matándolos a todos. Ellos sobrevivían y volvieron a atacarlo ya en modalidad de zombie. Salta a un vidrio ya para poder quebrarlo, pero no lo quiebra, sino lo traspasa porque tenía los poderes suficientes para poder hacerlo y finalmente arranca y queda libre, pues todo esto no era más que un sueño. Qué buena imaginación tiene, profe. Solo es ficción. Las drogas. Lo que hace la droga, dijo Yo la droga. 117. Muy bien. El contexto real y el contexto ficticio. Esto es súper simple. El emisor real siempre es el autor. En este caso, el autor es el periodista. Y el emisor ficticio, en este caso, sería la narradora, quien cuenta la historia. ¿Ya? El receptor real es el lector y el receptor ficticio a quien va idealmente escrito, la gente que va a leer el diario. El mensaje es la obra literaria y el mensaje también en los textos ficticios es la obra que aborda temáticas, por ejemplo, el amor, qué sé yo. El contexto, la realidad cotidiana, en el caso de lo real. Y en lo ficticio son todos los mundos literarios, en este caso el ficticio igual sigue siendo una realidad que sí existió, que sí ocurre, etc. ¿Ya? El código lenguaje, tanto verbal como no verbal y paraverbal, y el canal visual y auditivo, igual que en el caso del ficticio. Las características generales de la obra literaria presentan la perspectiva de seres u objetos que en la realidad no tienen capacidad de expresar sentimientos. Por ejemplo, un caballo
ya, y que no sé, pues te empieza a hablar, en este caso transforma personajes, espacios o sucesos conocidos por los lectores reales a través de la ficción literaria. De esta manera la realidad oficial se pone en entredicho de esta forma, lo que sucede en 100 años de soledad, que acuérdate que habían cosas que sí eran cotidianas y de repente pasaban a sucesos ficticios, y tú no te dabas cuenta cuando pasaba de una cosa a otra, ¿ya? ¿Le enredó que en 100 años de soledad todos se llamaran igual? Y ¿Cuál es el nombre de hombre y el nombre de mujer en Latinoamérica más común? José, En hombre es Juan. Y en mujer, Juanita. María. En los registros, Juan y María son los nombres más comunes que hay en Latinoamérica. No tanto así en Europa, ¿ya? O en Asia menos, por supuesto. Pero en Latinoamérica es Juan y María. ¿Cuántos Juanes y cuántas Marías tenemos aquí? Es cosa de mirar nomás, ¿no? Hola. Ya, tenemos mucho. Aquí tenemos un Juan. Hola. Ah, ya. María Digan José. hola todos los que son Juan o María. Oli. Hola. Ya. Ahí se escuchan un par de. Las características generales de la obra crea personajes singulares o inexistentes. Por ejemplo, el Quijote de la Mancha, que estaba loco. O la Celestina. ¿Leyeron la Celestina? De Miguel de Unamuno, No, ¿no? no, Y el Lazarillo Tormes, menos. ¿no? Acuérdense del que le robaba al ciego, ¿no? Falta lectura aquí. Actividad. Con atención el siguiente texto literario y vamos a contestar las preguntas. Juan Sandoval, por favor, léanos este pequeño texto. Pídeme, profe, al tiro. Sí, Déjeme no hay acomodar ningún el tiro. problema. Tenemos todo el tiempo del mundo. Ya. Tengo gafas para ver verdades. Como no tengo costumbre, no las uso nunca. Solo una vez, mi mujer dormía a mi lado, puestas las gafas la miré. La calavera del esqueleto que yacía debajo de las sábanas roncaba a mi lado. Junto a mí, el hueso redondo sobre la almohada tenía los cabellos de mi mujer, como los rulos de mi mujer, los dientes descarnados que mordían el aire a cada ronquido. Tenía las prótesis de platino de mi mujer. Acaricié los cabellos y palpé el hueso procurando no entrar en las cuencas de los ojos. No cabía duda, aquella era mi mujer. Dejé las gafas, me levanté y estuve paseando hasta que el sueño me rindió y volví a la cama. Desde entonces No, que estoy. pienso muchas de las cosas de la vida y de la muerte. Amo a mi mujer como si fuera más joven, me metería a mujer. ¿Entendieron el texto? ¿Qué pasaba con la mujer? ¿Qué sucedió con él? ¿Estaba muerta o no? Nada que ver. Estaba muerta, muy bien, María José. Él no se había dado cuenta, porque tiene las gafas de verdad que se ponía gafas, porque lo más probable es que tenía muy, muy poca visión, no se había dado cuenta que su mujer había muerto. Entonces cuando se puso las gafas, se dio cuenta de que en realidad había un cadáver con los pelos de su mujer, la ropa de su mujer, pero él después pensó que no era su mujer, que eran las gafas de verdad nomás, y que al sacárselas todo volvía a la realidad y su mujer estaba ahí. Elementos contribuyen a que el relato sea verosímil. Bueno, es que verosímil era lo más parecido a nuestra realidad.
Ya, pues, ¿cuál sería la respuesta correcta? Sí, profe, ¿cuál era la reflexión final? Desde entonces pienso mucho en las cosas de la vida y de la muerte. Amo a mi mujer, pero si fuera más joven, me metería monje. Bien pesado su reflexión final, ¿eh? La pobre señora estaba muerta y más encima está pensando que nunca se hubiera casado con ella. La E. La E, correcto. La alusión al matrimonio y la reflexión final porque lo de las gafas espaciales claramente es ficticio. ¿Por qué podríamos calificar como literario el fragmento anterior? Creo que es la C. Yo la sé, pues, porque presenta una realidad ficticia. Bien. Antes de esto, siguiente actividad. Este texto lo tienen que transformar a un mundo maravilloso. Este mismo texto lo tienen que transformar a un mundo. ¿Se acuerdan lo que era el mundo maravilloso? Este es el momento donde pueden decir sí o no. ¿Se acuerdan que era un mundo maravilloso? No. El mundo maravilloso era cuando todo lo que para nosotros, los lectores, es extraño, para los personajes es normal. Que los personajes vuelen, que etcétera, todo es normal. Como el Señor de los Anillos. Claro. Por lo tanto, todo tiene que ser ficción y para el personaje o los personajes debe ser normal, pero para nosotros nos debe causar asombro. 5 minutos para esta actividad. Comencemos. 5 minutitos. Tenemos que escribir de nuevo una historia. Sí, pero esta historia, Sí. no necesariamente completa, sino transformarla a su imaginación a un mundo maravilloso. Uf, Si les dije hoy día que iban a escribir, se los dije al comienzo. perdón, profe, ¿cómo se llama el mundo? ¿Mundo cuánto era? Maravilloso. Maravilloso. Profe, Dígame. ¿Harry Potter es un mundo maravilloso? Harry Potter y la piedra filosofal es mundo fantástico. Harry Potter y la cámara secreta en adelante es mundo maravilloso. ¿Me puede inspirar en Harry Potter? Por supuesto. O sea, como Cuando fui a Batman, Universal, ¿cuenta? quedé sorprendido con Harry Potter porque yo no había visto los videos antes de ir a Universal y no cachaba bien, po. Y de hecho me pasé por muchos lados y dije, ¿dónde está Harry Potter? Y había como una cuestión, dije, oye, qué fome. Y claro, po, era una puerta secreta que había que cruzar, y era exactamente igual como lo que pasaba en el libro. Y de verdad que me sorprendió. Así Qué que Harry hermoso. Potter tiene muchas características ¿Y fue al sombrero maravillosas. seleccionador? Sí, sí, hice el ¿Qué juego. casa le salió? No, es que a mí no me salió específico porque iba con un grupo. Entonces era como un grupo de 5 personas y elegían a uno, ¿ya? Y a mí no me eligieron. Pero sí, estuve con él y te seleccionaba y era toda la ficción, se movía todo. Sí, Y exactamente. creo que hay como varita igual para Sí, pues hay algunas varitas. Bueno, yo partes. no compré obviamente las varitas porque eran más caras que... Pero hice el tren también, el tren que traspasa ese... Ya se me olvidó el andén, pero me acuerdo que era ahí medio. 9 3 cuartos. 9 3 4. Ya, Sí. estuve ahí en el andén, me subí y de verdad sé la cuestión de que tú traspasas la pared, te hace que tú creas que vayas a chocar, estás ahí y de repente apareces en otra parte. Qué hermoso.
2 minutos para que podamos seguir avanzando. Ya, ¿estamos listos? ¿Quién quiere ser lector? ¿Quién quiere leer su historia? No tienen por qué pelearse. ¿Quién quiere leer su historia? Alfredo, ¿quieres leer tu historia? La puedo leer, pero necesito como un minutito más. Que lea Ya, le algo doy un primero. minuto más. Ya. Carol Dance, ¿quiere leer su historia? Y ese momento en que Bruno me esperaba que me dijera sí, profesor, por supuesto. Nadie quiere leer su historia. El anterior se pelearon, habían chorrocientos mil personas que querían leerlo. Y ahora, la Belén, Mr. Completo, Jiménez, Vergara, ¿quién quiere? Alanis, la María José Plaza, ¿quién quiere leer? Ahora se coartaron. Profe, yo creo que más tiempo. Más Un minuto tiempo. más. Ya, pues, Alfredo pidió un minuto más. Voy a dar un minuto más a todos.
Ya. Alfredo, te escuchamos. Ya, a ver. Ya. No creo que llegue muy bueno, pero no importa. Tengo gafas especiales que me dan habilidades. em, que me dan habilidades. Todos las tienen, pero yo soy muy supersticioso y no me gusta jugar con el futuro, con todo lo que esto conlleva. Em, una vez las usé de noche con mi esposa al lado y descubro que esta ya se muere. Puedo ver su esqueleto, tocarlo, sentirlo y no me lo puedo creer. Voy al baño muy asustado. Al volver mi esposa sigue ahí durmiendo plácidamente como siempre. Y desde entonces la tecnología la dejo de un lado para la gente que sabe lidiar con la predestinación y yo prefiero ser infeliz a la vieja usanza. ¿Por qué sería Mundo Maravilloso? Porque todos usan cosas, o sea, todos usan esas gafas especiales para ver la muerte y Ya. cosas así. Por lo tanto, está dentro de la realidad Pues, cotidiana de ellos. Y por lo tanto, para nosotros igual, no extraña, pero para ellos es me normal. demora un poco. Ya bien, Alfredo. ¿Te parece que en la comunicación humana es importante considerar la situación o circunstancia en que se produce? Por ejemplo, cuando en un texto literario hay ficción en la realidad cotidiana, de repente nosotros también le ponemos ficción a las cosas, ¿o no? Cuando hablamos con otra persona. ¿Le ponemos de nuestra cosecha o no? Sí. Sí, ¿cierto? Por lo tanto, también es ficción. Para que quede más entretenido. Es verdad, como dicen distintos autores, que no siempre coincide lo que se dice con lo que realmente yo quise decir. ¿Pasa o no Sí, pasa muchas veces? sí, igual puede ser, bueno. Ya, siempre pasa, ¿cierto? El occidente, algunas veces. Voy a responder esas preguntas. Los niveles del habla, hay distintas formas de comunicarnos, pero principalmente tiene ya que ver con lo directo y lo indirecto. ¿Qué diferencia había entre un acto del habla directo y uno indirecto? El directo dice las cosas tal como son y la otra es como un palo. Como un palo, ¿cierto? Sí. También tenemos los registros, lo formal y lo informal. Lo formal es el buen uso del lenguaje en una relación asimétrica. En cambio, lo informal es donde el tipo de lenguaje puede ser más coloquial y la relación generalmente es simétrica. ¿Qué diferencia había entre asimétrica y simétrica? Asimétrica, distinta jerarquía, simétrica, iguales. Las palabras y las acciones. ¿Te parece que en la siguiente enunciado el emisor solo informa un hecho? Cuando él dice, les pido disculpas, no lo vi pasar. No solo está pidiendo disculpas, sino agrega como el motivo por el cual está pidiendo disculpas. Bautizo este bar con el nombre de Esmeralda, con el nombre de Esmeralda. Te ha puesto 1.000 pesos a que la película ya comenzó. En estos casos, el hablante no solo está registrando una información, sino que está realizando acciones. ¿Ya? Disculpándose, bautizándose, ¿cierto? Apostando. Él lo felicitó por sus logros, forma no realizativa. Lo felicito por sus logros, forma realizativa. ¿Qué diferencia habrá entre lo no realizativo y realizativo, según este ejemplo? Si digo, él lo felicitó por sus logros y después dice, lo felicito por sus logros, ¿qué diferencia hay? ¿Las personas gramaticales o no? Las personas gramaticales, que uno está en tercera persona, por eso no es realizativa, porque la persona que lo está diciendo no está realizando la acción, y la otra está en primera persona, por lo tanto sí realiza la acción. Muy bien. Ya sabemos que los indirectos es como Jiménez dijo muy bien, un palo. Se me acabó el café. Lo siento, Juan, no hay más. ¿Qué es lo más probable que puede haber pensado él al decir se me acabó el café? ¿Quería comprar otro? Quería quizás comprar otro. Que ella le comprara otro.
que ella le comprara a otro, o quizás se acabó el café, pues vamos a otra parte. También puede ser, pues uno nunca sabe con las personas. Lo locutivo no lo vamos a ver porque ya no se está preguntando. ¿Puedes abrir tu boca un poco más? En ese caso, el hecho de hablar es locutivo, perlocutivo era lo que realmente quería decir, y perlocutivo lo que genera en el receptor. Pero como les dije, solo por conocimiento, porque ya no se está. Los modalizadores discursivos, sí, que son palabras que te ayudan a ver si en un texto hay opinión o no hay opinión. Los de opinión son palabras subjetivas, y los de que no tienen opinión son hechos. Por ejemplo, me parece muy buena la obra de teatro, hay opinión. Me parece muy buena. La obra fue premiada por la academia, es un hecho, no hay opinión. Frecuentemente las opiniones del emisor se puede presentar como un hecho y por lo tanto el enunciado no se conoce las marcas textuales que han evidenciado la opinión. Por ejemplo, multitudinaria y emotiva despedida a sacerdote Renato Poblete. Y emotiva, ahí hay subjetividad. O aquí, crímenes de joven de 15 años muestran grave nivel de violencia en la localidad. Grave. También hay subjetividad. Pregunta. ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta el enunciado con verbo realizativo? La D, no sé, profe. Te invito a mi fiesta, lo pasaremos. Yo, ustedes, lo pasaremos. ¿Ya? Los siguientes enunciados corresponden a un acto del habla indirecto. La D. La D. La D, bien, es así. Nos quedan 9 minutos. ¿Por qué pasa tan rápido la hora? ¿Me pueden decir? Dicen que la hora pasa rápido cuando lo pasas bien. Entonces le gusta estar con nosotros, profe, entonces ¿Lo ha por eso. pasado bien? ¿Lo ha pasado bien? Realmente, déjame ver que tengo que Profe, hacer. ¿cuál clase le gusta más? ¿La de nosotros o la del bloque que sigue? Son distintos, completamente distintos. ¿Por qué? Porque el otro, al ser tan poquitos, te hace que sea más fácil la clase. Pero ustedes también, al ser más, ayuda a que la clase sea más rápida, más lúdica. Hoy día han participado re poco. Ya, vamos a leer este texto para Pero terminar eso la no clase. fue lo que yo pregunté. Los dos me gustan de forma diferente. Del día. Hay días que me gusta más un grupo y hay días que me gusta más el otro grupo. Pero los que más le caemos bien. Son distintos. Porque hay personajes muy específicos del otro grupo que me caen muy bien, y de este grupo también. Hay personajes que me caen muy bien. Entonces, ¿Cuál es? son diferentes. Claro, César preguntó cuáles. si pudiera seleccionar algunos, claro, pues seleccionaría algunos de cada grupo y haría mi curso perfecto. Pero eso no puede ocurrir. Ya, Jiménez, Solo párrafo 1. Párrafo 1, Jiménez. Ya. Completo, párrafo 2. María Fernanda Ya, Plaza, yo, párrafo no quiero 3. yo, profe, María muy Fernanda largo. Plaza, párrafo 3. María José Plaza, María párrafo Fernanda Plaza. Perdón, María José, que está mirando abajo. María Fernanda Fuentes, párrafo 4. Con mucha BIC María. 117, párrafo 5. Luca González, párrafo 6. Alanis, párrafo 7. Juan Sandoval, párrafo 8. Vamos a reflexionar sobre este texto y vamos a concluir.
Comience, Jiménez. Profe, ¿le puede agrandar un poquito la letra? Un poquito nomás. Piti, siempre tan... ¿Cuál es el problema? Lo siento. Ahora sí, ya. La actividad circense en Chile se remonta al siglo XIX con la presentación de espectáculos ecuestres y eventos acrobáticos que deslumbraron a la población con desfiles, música y gran dinamismo. Antiguamente la alegría comenzaba con el desfile de los artistas circenses por el pueblo de la ciudad. Luego en la carpa se daba inicio a la función, la mayoría de las veces dirigida por el maestro de ceremonia, quien presentaba a viva voz los diferentes números con sus respectivos artistas, payasos, contorsionistas, equilibristas, trapecistas, acróbatas, malabaristas, magos, domadores, músicos y animales amaestrados. El espectáculo era Espera que me está haciendo reír. Me perdí. Amenizado por la banda El Circo. Me perdí, ¿verdad? Acrobatas, siete magos, bla, bla, bla. El espectáculo era amenizado por la banda de circo, más conocida como Murga, que con sus marchas y con sus marchas y fanfarrias otorgaba ritmo, suspenso y dinamismo a todas las funciones, todo en un mundo dispuestos para cumplir propósito especial, entretener a los niños y cultivar a los adultos. Perdón, profe, me está haciendo reír. María José. Yo, allá. La historia del circo en Chile se inicia aproximadamente en 1885, cuando la familia de los hermanos Pacheco llegó a Valparaíso desde el extranjero e inauguró el primer circo chileno. Sin embargo, sus antecedentes se remontan a comienzos del siglo XIX, donde a mediados de este se presentaron en nuestro país funciones extraordinarias de equitación, números ecuestres con caballos amaestrados. También eran bastante frecuentes los espectáculos de maravillas gimnásticas. A comienzo del siglo XX fue el apogeo del circo chileno, el cual tempranamente se definió con características propias. Recogió e incorporó lo mejor de los circos extranjeros a los rasgos del pueblo chileno, conformándose como un espectáculo de dos partes. Una primera con los clásicos números circenses y una consistente en una pantomima, en un espectáculo de música popular o de folclore. ¿Quién viene? ¿Vergara o no? ¿Yo con cuál? Con el 5. La actividad circense era compleja y difícil. Los primeros circos chilenos eran pequeños, con carpas reducidas y pocos integrantes. De modo que los artistas debían turnarse para trabajar en las pistas, la boletería o otras bambalinas en la producción del evento. Con el tiempo, el negocio del circo en nuestro país ha evolucionado de pequeñas empresas circenses, donde el payaso Tony era una de las figuras principales y el eje de las presentaciones, hacia grandes circos de costosos artistas con números especializados y de prestigio internacional. Estos circos manejaban mayores presupuestos, tenían mejores carpas y se ubicaban en lugares estratégicos o locales cuyas instalaciones completaban mayores comodidades.
El primer circo nacional que se constituyó como una gran empresa fue el Circo de las Anguilas Humanas. Sí, a Vergara, me gustó cómo leyó. Continúa el siguiente párrafo, para avanzar, porque ya estamos terminando. La estructura del circo chileno ha permanecido casi intacta desde su origen hasta la actualidad. Las empresas circenses de hoy y de tamaño se han conformado generalmente a partir de familias de artistas que transmiten la profesión de generación en generación. Los niños que nacen en este ambiente artístico reciben la herencia de conocimientos y técnicas de sus padres, y normalmente se integran a las pistas con sus propios números. De este modo, de los anales del circo chileno se conservan los nombres de varias familias dedicadas al espectáculo circense: los Tachuela, los Salazar, los Montes de Oca, los Caluga, los Mazzini, los Farfán, los Ventura y los hermanos Corales. Incluso este último clan llegó el apodo de Señor Corales a todos los maestros de ceremonia de los circos nacionales. Termine el párrafo 7 y 8, Vergara, Ya. para darles cuál es lo que tienen que hacer. Durante la década del 90 ingresó con fuerza en los círculos circenses nacionales el nuevo circo, una tendencia nacida en Europa alrededor de los años 70, que transformó el circo tradicional, introduciendo propuestas teatrales y otras artes escénicas como la danza y la música. El nuevo circo chileno, además, tomó una orientación destinada a rescatar niños y jóvenes en situación de riesgo, a través de la experiencia circense. En la actualidad, y a pesar de los avances y las transformaciones surgidas en el mundo de las comunicaciones y los espectáculos, el circo chileno ha logrado mantenerse vigente, constituyendo un importante motivo de convocación para la población. Es por este motivo que en septiembre del 2007 se aprobó la ley número 20.216 de protección y fomento a la actividad circense nacional, que reconoció el circo como una manifestación tradicional de la cultura chilena. Bien. Tarea, porque estamos justo en la hora. Tarea. Deben presentarme la próxima semana un pequeño texto, como lo han hecho ahora, sobre el circo chileno, pero tiene que ser un mundo de ciencia ficción, ¿ya? Así que lo que leímos ahora, esto va a estar en la plataforma, ustedes lo pueden descargar, no hay ningún problema. Sobre el circo chileno, un pequeño fragmento corto de un párrafo, pero que tiene que ser mundo de ciencia ficción, por lo tanto debe ser literario, mundo de ciencia ficción, ¿ya? La próxima semana vamos a partir de eso, leyendo sus actividades. Bien, muchachos, coloquen su nombre y su apellido en el chat, y a medida que van colocándolo se pueden ir retirando. Recuerden que quedó tarea para la próxima semana. Así que cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos. No, chao, profe, perdone que no pude leer bien. Chao, profe, cuídese. Feliz cumpleaños, Bechi, pásalo bien. Chao, cuídense, que Jiménez guarde Toma torta. agüita. Chao, profe. Cuídense, pórtense bien. No consuman tanto azúcar. Chao, profe. Adiós.